Bienvenidos a este video de biología. Les voy a desarrollar puntualmente el reino animal, tanto en características generales del grupo, como en características de grupos en particular. Primero, los animales son organismos eucariotas, al igual que varios reinos que ya vimos en otros videos. Eucariotas y además son pluricelulares. Es decir, que están formados por muchas células. Una característica notable de los animales, a diferencia con las plantas, es que poseen movilidad. Gozan de amplios movimientos, ¿sí?, que le permiten buscar pareja, buscar abrigo y buscar su alimento. Algunos, muy pocos, son fijos a un sustrato, o se encuentran fijos a un sustrato, como por ejemplo las esponjas. Vamos a ver que las esponjas son animales y que son organismos que son fijos a un sustrato. Debido a que presentan movilidad y pueden ir en busca de su alimento, se caracterizan por ser heterótrofos. Y además, viven en diversos ambientes, ya sea en ambientes acuáticos, tanto de agua dulce como de agua salada, como en ambientes aeroterrestres. El principal producto de reserva es el glucógeno. PR es producto de reserva, es el glucógeno, al igual que los hongos, ¿sí? Perdón, acá va glucógeno, ¿sí? Y eso también es una diferencia con las plantas. Y al igual que las plantas, en este caso, forman tejidos verdaderos. Tienen tejidos verdaderos. Obviamente mucho más desarrollados y más específicos que los tejidos que tienen las plantas. Y además mucha mayor evolución. Quiero contarles ahora que dentro del grupo de los animales podemos tener dos líneas. Una línea es el de los invertebrados y otra línea es la de los vertebrados. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Los invertebrados no poseen vértebras, ni columna vertebral, ni un esqueleto un tanto desarrollado, en tanto que los vertebrados sí poseen, como la palabra lo dice, vértebras formando una columna y diversas piezas óseas que le dan cierta rigidez. Además, hay otra clasificación grande dentro de los animales, que es clasificarlos en protostomados y deuterostomados. ¿Qué significa protostomados y deuterostomados? Estos dos términos tienen que ver con digamos, lo que va a formar justamente el primer orificio que se encuentra en el embrión. El embrión posee un orificio que se denomina blastoporo. Es un orificio. Ese orificio puede formar primero la boca y después se va a formar el ano, o bien puede formar primero el ano y luego va a formar, mejor dicho, la boca. Los protostomados justamente son aquellos en los cuales el blastoporo va a originar la boca, y los deuterostomados son aquellos en los cuales el blastoporo va a formar el ano. Dicho esto, paso a contarles grupos destacados y qué características tienen. Un primer filum que podemos
citar es el filum de los poríferos. ¿Quiénes son de los ¿quiénes pertenecen, perdón, al grupo de los poríferos? Las esponjas. Las esponjas, que la gente en general piensa que son plantas, pero en realidad no, son animales, son los más primitivos y viven fijos en el fondo del cuerpo de agua. Voy a agregar acá que son organismos que son fijos. Viven tanto en agua dulce como en agua salada y se alimentan por filtración. Son excelentes filtradores. Después tenemos otro filum, que es el filum Cnidarios. Los cnidarios son comúnmente conocidos como medusas, hidras y anémonas de mar. ¿Qué características tienen los cnidarios? Bueno, primero pueden ser organismos o animales marinos o de agua dulce. En general tienen un cuerpo de aspecto gelatinoso, tienen un, entre comillas, tejido que se denomina mesoglea, que es un tanto gelatinoso y, por ejemplo, a las medusas les dan un aspecto de sombrilla. Otro grupo de organismos que se encuentran dentro de los cnidarios son los corales. Los corales tienen un, entre comillas, esqueleto calcáreo, ¿sí?, que les permite mantenerse rígidos. Después tenemos otro grupo que es el filum de los platelmintos, en el cual encontramos dentro de este grupo a las tenias, además a las planarias y otros organismos conocidos también con el nombre de gusanos planos, porque si hacemos un corte transversal de su cuerpo vamos a ver que son de sección plana. Muchos de estos animales son parásitos, como en el caso que recién les dije de la tenia o lombriz solitaria, que se hospeda en el intestino de los humanos, u otros como las planarias, que son de vida libre. Voy a pasar a otra placa para explicarles otros grupos más. Tenemos, por ejemplo, el filum de los nemátodos. Es otro grupo de gusanos conocidos como gusanos redondos, porque si hacemos un corte transversal de su cuerpo vemos que tienen sección redonda, son redondos. Los nemátodos pueden ser tanto acuáticos como terrestres. Algunos pueden ser de vida libre, otros son parásitos, ¿sí? Y dentro de los parásitos, por ejemplo, encontramos a la Trichinella spiralis, que es el parásito que causa la triquinosis. Otro grupo es el filum rotíferos, que en este caso son organismos acuáticos y microscópicos. Necesitamos del microscópico para verlo. Aparte de que habitan en el agua, también habitan en la tierra húmeda, en los musgos, etc. Poseen un sistema masticador complejo que se denomina aparato rotatorio, que justamente por eso reciben el nombre de rotíferos. Con ese aparato rotador o rotatorio
les permiten alimentarse y en algunos casos también permiten la locomoción. Bien, después tenemos otro grupo que acá ya empiezan a aparecer los grupos más conocidos, como por ejemplo los moluscos. Los moluscos son aquellos organismos que pueden ser también acuáticos como terrestres. La palabra molusco hace referencia a cuerpo blando. En general tienen una estructura calcárea para la protección que la mayoría los tiene, que se denomina concha. Esa concha puede ser externa o interna. Y voy a agregarles acá que son de cuerpo blando. ¿Qué ejemplos tenemos de moluscos? Por ejemplo, las ostras, los caracoles, pulpos y calamares, ¿sí? Más o menos ese grupo de organismos. Voy a pasar otra placa para contarles ahora el filum de los anélidos. Los anélidos básicamente están agrupando a las lombrices y a las sanguijuelas. Bien, los anélidos se caracterizan por tener un cuerpo dividido en muchos segmentos repetitivos. Y después tenemos el filum de los artrópodos, que se divide en varias líneas. Tenemos, por un lado, los crustáceos, que se caracterizan por tener un cuerpo duro, crustáceos, como por ejemplo cangrejos, langostinos, etc. Otro grupo que son los arácnidos, donde tenemos a las arañas, escorpiones y ácaros. Y otro grupo que es el que corresponde a los insectos. Ejemplos de insectos son las cucarachas, las langostas, los grillos, avispas, moscas, abejas, hormigas, etc. Bien, pasando a la última placa, les voy a contar sobre el filum Echinodermos, que es un grupo de animales que habitan en el agua. Los equinodermos son las estrellas de mar, los erizos de mar también, y bueno, se caracterizan por tener además un tegumento espinoso y bueno, todo un sistema acuífero que los caracteriza para poder alimentarse y para poder desplazarse. Y por último, el filum de los cordados. Entre los grupos más destacados de los cordados tenemos el grupo que más se destaca, que es el de los vertebrados. Y dentro de los vertebrados, los grupos de animales que más conocemos, que son peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Entonces, en este video lo que hicimos fue dar las características esenciales del grupo de animales y luego conocer los grupos más destacados y las características que poseen.